Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko tortzeagatik. Oiarrek aipatu du pixkat zein den zera, egoera da zer gertatu den Empire pelikulaekin. Gure helburua zen pixkat bi pelikula paradigmatiko jartzea parean, bat oso luzera handikoa, bai, 8 ordu da, 485 minutu zehatzago izateko, eta bestetik The Flicker. Batek suposatzen du, kuriosoa da, ze lehenengo gunean, oiarrek aipatu demezana, Tony Conraden, Early Minimalism piezen bilduma entzuten hasi ginen, eta kurioso da, ze hor dago halako genealogia kurioso bat. Conradek Early Minimalism egin zuenean, nota barkarrarekin konposizio, ordubeteko konposizio luzeak egin zituenean, Warholek idei hori hartu zuen Empire egiteko. Egin zuen 485 minutuko pelikula bat. Eta Conradek Empire ikusi zuenean The Flicker egin zuen, haren erantzun gizara. Orduan dago konversazio bat, obren artekoa oso kuriosoa. Eta guretzako kate bat osaten zuen, programazioara osaten zuena. Zoritxarrez Empire erortzerakoan, pixka kategoria utzi eginda, baina ez osorik. Tony Conradekin hasi ginen eta Tony Conradekin amaituko dugu, beraz, nolabaiteko izten du zirkulua. Behin hori erranik, eta bizkat aurkezteagatik, Miguel aurkeztu bainarenago aurkezteagatik bizkat The Flicker pelikula. Aipatu behar da, pelikula honek daukan gauza berezienetakoa da, bere garaian epilepsia arazoa zituzten pertsona eta etzit debekatzen zitzaien sartzea, soporten zuelako zinearen esentziara joateko lan bat, ez dala? Eta orduan, irudi figuratibo erabili beharrean, edo bideoaren edo zinemaren irudia, alegia kanpotik hartoko irudia jaso beharrean, erabiltzen du zinearen oinarrizko elementuak, alegia argia eta iluna. Eta horrekin osatzen da pelikula, ez? Eta orduan, sartzen da nolapait musikan Early Minimalism egiterakoan, eta hortik heldu zaio gaina izenburua, beranduago jarritako izenburua, de hecho, musika minimalismoaren mugimendua sortua horretik Conradek nolabait jarri zuen harri bat, ez? Mugarri bat, gerora mugimendu minimalista bihurtuko zena. Eta zinemarekin, Flickerekin ere gauza berdina gertatzen da. Berak pelikula hau egiten du, erran bezala Warholen lanaren erantzun gizara, baina aldi berean osatzen du korriente bat, nagusiki New Yorkeko Anthology Film Archives inguruko zenbait autorekin, ez? Eta gaur egun, berba da, zinema esperimentalaren gurasoak izan denak, Jonas Mekas, eta baita ondoki etorriko zen generazio bat, Bruce McClure eta bar. Eta live zinemarekin zeriko ez zuena, eta bar. Orduan, bizka genealogia hori kontestualizatu nahi nuen ikusteko ze erlazio daukan horrek zikloaren gaiarekin eta denboraren erabilerarekin eta denboraren pertzepzioarekin. Behin hori erranik, ez dakit luzatu nintzake, voy a exceder hasta no sé cuándo presentándote, porque nos conocemos desde hace unos cuantos años ya, y además nos une una gran amistad y aparte del interés común en la música experimental y todo lo que se podría denominar las artes sonoras. Brevemente podría decir, Miguel ha hecho muchísimas cosas, ha investigador en todas estas músicas, también ha escrito y escribe regularmente para diferentes medios, catálogos, exposiciones de también ha comisariado eventos y principalmente es conocido porque dirige un programa de radio que para los amantes de este tipo de músicas pues es un clásico, Ars Sonora en Radio Clásica, que ya lleva como 6, 7 años que llevas con el programa. Ya son desde el 2008. 2008 se van pasando, 8, totalmente nos hacemos viejos ya. Pasa el tiempo, y no sé qué más decir, que para mí siempre ha sido un placer compartir el tiempo con él, sobre todo por su amplio conocimiento de este contexto que va desde el arte sonoro al arte radiofónico, pasando por las músicas experimentales y sobre todo, gracias al programa de Ars Sonora, ha roto de alguna manera ciertas fronteras históricas que había entre arte sonoro y música experimental y diferentes catalogaciones posibles para este tipo de artes sonoras. Yo creo que en ese sentido él ha mostrado siempre muchísima flexibilidad, tener manga ancha, mostrar un interés por
todas las especificaciones y especificidades de cada práctica e integrarlos dentro de un programa que aparte de hacer una labor de divulgación, también en sí supone un trabajo de investigación, porque estamos hablando de artistas que generalmente han tenido un espacio limitado en muchos casos dentro de la escena artística genérica, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, bueno, ya personal, no solo creo públicamente, pero también personalmente me gustaría agradecer ese amplio trabajo. Por lo tanto, a la hora de plantear este ciclo y hablar de un tema tan genérico como la música y la velocidad, claro, ahí se nos apareció la figura de Miguel como casi una figura ineludible y que en ese sentido sabíamos que su aportación iba a ser interesante. Por lo tanto, yo ahí lo dejo. A partir de aquí te dejo delante del esto. Muchísimas gracias por venir y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias a ti, Xavier Erquicia, por estas palabras, como todos aquí hemos podido deducir, excesivas y cargadas de un cariño que sabes que es mutuo o que en el apartado de la admiración en realidad se multiplica, cómplices de tantas aventuras y las que nos quedan, ¿verdad? También en esta casa, que yo de hecho conocí, pues gracias a ti, gracias a ese proyecto, Tabacalera Soy Nután, Tabacalera Suena, esa magnífica exposición ya en 2009, que efectivamente el tiempo se va deslizando, de eso hablaremos largo y tendido. Y por eso agradezco tanto esta invitación, por supuesto a Oyer Echeverría, otro cómplice y otro objeto de admiración en sus múltiples facetas, como sucede también en el caso de Xavier Erquicia, donde se nos junta, ¿verdad?, la creación con la organización, con la, en última instancia, creación de marcos donde puedan ser compartidas algunas de estas propuestas que, como podemos negarlo, pues tienen difícil encaje en categorías tradicionales, pero quizás por eso también nos pueden insuflar un vigor en lo que atañe al pensamiento, a nuestras propias experiencias, y en ese contexto que describías pues también nos pueden ayudar, incluso Oyer, a ahorrarnos también dinero, pero otros tipos de trastornos que sustancias químicas sí que pueden provocar. Bueno, pues la música sí que puede ofrecernos algo que se aproxima mucho o incluso a veces, por qué negarlo, puede superar, ¿no?, esos efectos verdaderamente psicotrópicos, y la relación con el tiempo es muy pertinente en ese sentido. Cómo no extender también ese agradecimiento a todos vosotros por acompañarnos en esta tarde, tarde rara, felizmente rara. Raro es un adjetivo que suele acompañar a muchas de las cosas que hacemos, por lo cual, y por desacostumbrado que pueda resultar, pues nos resulta cómodo lo raro. Entonces yo en ese sentido no podía estar más feliz. Efectivamente, quedo en ese mismo término, abierto desde luego a cuando haya que, eso claro, estamos hablando de tiempo y vamos a, de hecho, testar la elasticidad del tiempo. También me temo que la elasticidad de vuestra paciencia, y cuando haya que trasladarse a otra sala para ver Flickr, ¿no?, perfecto, luego yo encantado de retomar, y en ese mismo espíritu de flexibilidad quisiera que esto pudiese desde este primer instante percibirse ya como algo muy abierto a cualquier observación. Es un tema muy amplio en el cual los itinerarios, como también sucede con el tiempo en su modalidad más histórica, podemos recorrer en muchísimos sentidos, y en esa medida, por favor, que no haya ningún problema en que circule el micrófono o sin micrófono, esta cosa que desde la red y con este eco también al que haremos referencia, puesto que hablamos de música, hablamos de tiempo, efectivamente, eso es, el tiempo que se repite, y con el espacio, que es también, ¿no?, eso es, y la velocidad, que es, si recordamos, desempolvando algunos conocimientos escolares, aquello de espacio partido tiempo, ¿no?, la V, espacio partido tiempo, una ecuación que, en fin, también nos puede dar mucha conversación. Y que efectivamente en este espacio que estamos compartiendo aquí me gustaría inaugurar, también si antes hablamos del tiempo en esa acepción histórica, a la que forzosamente también tenemos que referirnos, pero también el espacio, quizás ya devenido lugar más propiamente, en su dimensión geográfica, y por eso era bonito para mí empezar con alguien tan cercano a San Sebastián como Esther Ferrer, que nació aquí en estos lares en el año 37, lo cual la convertirá en octogenaria el año que viene. Espero que podamos todos celebrarlo de la manera más oportuna, y para quien, en el caso de Esther Ferrer me refiero, para quien el tiempo ha sido
sin exagerar un ápice la palabra, una obsesión que se ha manifestado en tantos medios visuales, fotografía, instalaciones, escultura, etcétera, como también sonoros, medios sonoros, y un resultado de esa obsesión es precisamente Al ritmo del tiempo, obra con la que a lo mejor podemos ¿Qué hora es? Comenzando. Horas, 20 minutos, 20 segundos. Horas, 20 minutos, 30 segundos. 13 horas, 20 minutos, 40 segundos. 13 horas, 20 minutos, 50 segundos. 13 horas, 21 minutos, 0 segundos. 13 horas, 21 minutos, 10 segundos. 1 minuto. 13 horas, 21 minutos, 20 segundos. 13 horas, 21 minutos, 30 segundos. 13 horas, 21 minutos, 40 segundos. 13 horas, 21 minutos, 50 segundos. 13 horas, 22 minutos, 0 segundos. 13 horas, 22 minutos, 10 segundos. 2 minutos. 13 horas, 22 minutos, 20 más. segundos. 13 horas, 22 minutos, 30 segundos. Bueno, mientras seguimos escuchándola, si quieren, este segundo plano, constatamos ya algo, en principio, alejado de esa elasticidad del tiempo a la que nos referimos. Aquí más bien es una rigidez, ¿no?, marcada por esas señales horarias, ese servicio que ya habla también del tiempo, pero en otro momento histórico, esos servicios de telefónica que uno llamaba y le informaban puntualmente, como podemos observar, de la hora en ese momento, ¿no? Esa idea cronológica, cronométrica del tiempo, respecto de la cual esa dimensión sí que podemos llamar psicológica, ¿no?, frente a esa dimensión cronológica o cronométrica del tiempo. Es una obra que dura 30 minutos, con algunas interrupciones, como estamos escuchando, y que se produjo en el año 92 por, como no decirlo, después de esa también generosa introducción que había hecho Xabier Erquicia, a través de Ars Sonora, dirigido en aquel entonces el programa por José Iges, Pepe Iges, quien fue su fundador ya en el año 1985, y bueno, está grabada en el estudio Música 2 de Prado del Rey en ese año 1992. Es 27 una obra que efectivamente va rastreando el tiempo, es también un ejercicio de medición compartida, podríamos decir, del tiempo. Y es precioso, no puedo reprimir la mención, que es, claro, el sonido de las pulsaciones del segundero, pero que aquí reverbera de una manera muy excepcional, que seguro nos puede llevar a próximas reflexiones. Otro trabajo de Esther Ferrer, que desde otro ángulo testimonia estas mismas preocupaciones, es Tate Tito Tu, por título, o la agricultura en la Edad Media, otro trabajo que, a falta de mejor término, y en tanto que son producciones realizadas en este caso por la sonora, pero por el medio radiofónico, pues llamamos, o de hecho algunos llaman, arte radiofónico. Bueno, lo estamos compartiendo aquí en otro contexto y en fin, algunos tenemos ciertas sospechas acerca de de esa noción, ¿no?, de arte radiofónico, pero en todo caso es una práctica que Esther Ferrer también ha desarrollado en su otra gran obra de 15 minutos. Solo escucharemos sus fragmentos, esta que mencionaba de Tate Tito Tu, o la agricultura en la Edad Media. Vamos a ver esto.
¿Qué hora es? 5 minutos. Si lo recoge bien, sí. Eso es. Eso dicen, que son mafias monoteístas. Claro, entre ellas, claro que sí. Ahora me das a mí una puntita, pero de esas no. Una de las que te Eso es lo mío. Bueno, majos. Vale, adiós, hijos. Hola, le das 50 del de 330. ¿Me las quitas, por favor? ¿Politeístas? Sí, también hay mafias politeístas. De nuevo, como son tantas músicas, tenemos también tiempo. Bueno, tiempo, de hecho, como se suele decir, todo el tiempo del mundo, con esas bienvenidas, siempre interrupciones que antes mencionábamos, y que en esa medida, y perdónaseme también esta nueva interrupción o paréntesis, que como esto puede extenderse mucho, cualquier momento alguien quiera ausentarse y volverse o dormir o en fin, eso está perfectamente invitado para todo ello, puesto que esto nos puede ocupar verdaderamente mucho tiempo. Y la otra expresión que uno podría recordar aquí es aquella de hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Exactamente, ese sería la... sí. Sí. Sí, no sé si el otro... Ahora sí, ahora sí. Ahora lo están subiendo. Sí, ahora ahí está. No, con lo que decías de dormir y pensando en la parte cinematográfica, que de alguna manera ya está de fondo con el Empire, el fotograma congelado, Eso que ya es. ahí hay algo que se puede seguir hablando de cómo se manipula, ¿no?, el tiempo. Warhol en esta película rodó a 16 fotogramas por segundo, por lo tanto después a la hora de reproducir la película la vemos más lenta que lo real, digamos, ¿no? Y aquí justo la tenemos en frame, ¿no?, parada. Pero respecto a esto y de dormir, que decías, yo traía una anécdota preparada para ver cuándo podía salir o no, y ha sido justo ahora el momento, de una exposición que hubo hace poco sobre la obra de un cineasta tailandés, el gran famoso de nombre difícil, Apichatpong Weerasethakul, un director tailandés que ahora mismo en el mundo del cine pues es una figura, ¿no? Y hubo hace poco una exposición, no recuerdo dónde, en Estados Unidos,
relacionada con una universidad, donde él pasaba durante 24 horas toda su obra. Eran sus largometrajes más su obra, digamos, de disco duro, que se llama ahora, que es todos esos trabajos que uno va haciendo y que a veces pues, van a exposiciones o que se quedan en simples bocetos, ¿no? Y él estaba en sala haciendo la presentación, y lo que recomendó al público, sobre todo porque a la noche se ponían como 3 de sus películas largas, él insistió mucho en que lo que podía hacer el público y debía hacer era dormir durante sus películas, y él contó su experiencia ahí de ir a festivales y demás y ver una película a medias, ¿no? Y que la experiencia... Él sobre todo hablaba de que la experiencia esta del sueño incorporado al cine tenía mucho de ir al origen del cine, ¿no? Entonces, en esa peli final que él ponía, o de madrugada, que era la última, Cemetery of Splendor, que es verdad que es una peli que habla también de ese lugar, la duermevela, ¿no? Ese lugar que también tiene que ver con el tiempo, la noche y demás. Pues eso, él recomendaba ahí directamente al público que se durmiera, y en el cine hacían todo lo posible para que fuera una situación cómoda. O sea, repartían como mantas y cosas de estas. Y bueno, pues no sé si hoy nos vamos a dormir, pero creo que está muy relacionado con todo esto del tiempo y la noche. Y que ¿no? Incluso, desde luego, gracias Víctor por la aportación, y ya por añadidura, también los ronquidos podían perfectamente en su caso acompañar el discurso musical. Queremos, sí, que mejor, ¿no? Sinfonía que otra que pudiese efectivamente reflejar así la participación, que desde luego sigue abierta, y que efectivamente, ni que decir tiene, aunque desde luego algo habían mencionado tanto Oyer como Xavier en sus respectivas presentaciones, es un tema, y no sé si debería decir esto en un mayor tono de disculpas, pero infinito, ¿no? ¿Cuánto podríamos decir, ¿no? La propia esencia de lo musical está íntimamente relacionada con lo temporal, ¿no? Cuesta de hecho distinguir una cosa de la otra. Y desde luego estas aproximaciones que hemos compartido inicialmente con Esther Ferrer tienen, entre algunos otros méritos, el de hacer patentizar, evidenciar esto, ¿no? Esa dimensión temporal. Hola. Hola. Estaba esperando a ver si dejabas un hueco o algo. No, hay que crear, los huecos hay que crearlos. Es curioso porque ayer vinimos, mi amiga y yo, a ver el concierto de Greencore de Rush. Sabíamos que pertenecía a un ciclo de algo. No sabíamos concretamente qué era esto, música, no sé qué. Y venimos bastante a música así, y nos gustan las cosas que se salgan de lo convencional. Me gusta la música en general, pero no había asistido jamás a un concierto de hardcore o de greencore o de algo así tan rítmico y tan enérgico. La había oído alguna vez, no había asistido. Y estuvimos, ¿no? Y precisamente me acuerdo que le dije a ella, hablando de estimulantes y tal, esta música es muy estimulante, o sea, transmite energía, mucho más que cualquier otra. Vibraba el suelo, se notaba cómo transmitía, ¿no? Yo no sabía que este ciclo formaba parte de un ciclo enorme de estimulantes y no sé quién, igual. Pero esa música era como 3 cafés. Y me llamaba la atención además que la gente, que eran seguidores habituales de ese grupo, que estaban alucinando con Tabacalera, con que ese grupo tocase ahí con tal, tomaban cerveza, que es un relajante. Iban a un concierto hiperestimulante y tomaban un relajante, y me resultaba alucinante, porque yo traté conscientemente de no tomar alcohol para percibirlo en su esencia intensa de estimulante que suponía que iba a ser, que realmente fue. Y joder, y ahora me entero que encima formaba parte de un ciclo enorme sobre estimulantes y tal. No, pues vamos, la experiencia perfecta. Qué bien. Perfecta. Sí, bueno, esperemos, en fin, no interrumpirla en esa Luego hablamos perfección. con el músico, eso que fue curioso, porque tenía otro amigo músico al lado y yo le decía, esto es música, super música. Tiene el ritmo bestial, rapidísimo, no te puedes perder. Esto es como música barroca, mucha música. Y le decía, esto es tremendo. Y él me explicaba, sí, porque doble bombo, yo no entendía nada. Pero digo, pero este tío se entendería con Mozart, podrían hablar. Lo encontramos luego en la cafetería, al batería, que era el que llevaba el peso del grupo y que cantaba así con una cosa gutural, claro. El hardcore ese.
Y le hablo y le cuento eso y le digo, estaba hablando con este amigo y tal, y me dice, sí, yo ahora estoy empezando a escuchar clásica y tal, y ahora estoy empezando a darme cuenta de que realmente estamos bastante unidos. Yo me quedé flipado, yo pensaba que el tipo, tío, tenía como 40 años, haría hardcore porque conocía la música en global. No, ahora estaba empezando a conocer la clásica y dice, sí, estamos relacionados. Claro. ¿Cómo no? Sí, los caminos, ¿no? Es fantástico. Y luego decía, quiero un café y un pacharán. Te lo juro, estaba en la barra y pedía un café y un pacharán. Tenía que haber venido como ponente a hablar de estimulantes. Sí, es cierto. El tío se estimulaba y se relajaba, No voy a seguir porque podría... Es que, como dices, las ramificaciones son infinitas. Yo qué sé, Heidegger, ser y tiempo, no sé. En eso estamos, sí. No, eso es, y por tanto, claro, todo el tiempo que podemos dedicar a esto va a ser, ¿no? Y debemos percibirlo como un fragmento, ¿no? Muchas gracias, desde luego la aportación y el matiz que se me ocurre sugerir, o simplemente quede claro, poner en voz alta, es cuando hablamos de estas alteraciones de la percepción o, en última instancia, este carácter psicotrópico que podemos, desde luego, atribuir a determinadas sustancias, pero también a nuestra relación con el sonido, también en esa acepción que nosotros tendemos a llamar música. Puede ser, ciertamente, estimulante, ¿no? Y conocemos, ¿no?, anfetaminas y sus derivados, pero también, refiriéndonos a los opiáceos, pues también, ¿no? O sea que, y quizás una cierta búsqueda del equilibrio, a veces, ¿no?, hablando de ¿no?, los griegos y cierta idea de la mesura, puede justificar, pues, que se compensen unos estímulos sonoros determinados con otro tipo de consumos, ¿no? Eso tendría también cabida en este sentido, y desde el punto de vista que intentamos aquí plantear con estas primeras audiciones, pues va a ir más bien casi en una dirección que paralela a la que comentas, en el sentido de que vamos a tratar, salvo que decidamos otra cosa, que esto es todo siempre muy abierto, partir de estas formas de estirar el tiempo, y luego plantearemos algunos otros ejercicios que se han dado, también fantástica la aportación en sentido, en distintos repertorios, algunos que vinculamos a la tradición de la música clásica, música experimental, arte sonoro, electroacústica, en fin, son también diferencias que, cuando atendemos a aspectos tan profundos o tan estructurales, tan íntimos de la música, del sonido en su despliegue temporal y espacial, pues permiten eso, disolver esas categorías históricas y más o menos accidentales, o en todo caso anecdóticas. Es decir, que esta idea de profundizar en algo, bueno, pues tan evidente por otro lado, pero en ese mismo sentido tan fundamental como es la velocidad, sus manifestaciones de tempo, pero también de ritmo, de duración, algo tan intrínseco, insisto, para cualquier concepción de lo musical, pues nos permite navegar manifestaciones musicales muy diferentes. Ese es el propósito. Pero partiendo de esa dimensión también tan evidente, y ese decíamos que era uno de los méritos de la obra de Esther Ferrer, ¿no?, de hacer eso evidente, esos aspectos cronométricos de la música, ¿no?, esa relación con el tiempo que todos tenemos, o desde luego en la modernidad y con ese invento y la extensión del reloj, ¿no?, esos relojes que han marcado los horarios, se hace también evidente en un sentido, digamos, político, ¿no?, de regir nuestras pautas de comportamiento, y ese tate, tito, tú, que recordamos que se repetía constantemente a lo largo de esos 15 minutos largos, a su vez, de la obra homónima de Esther Ferrer, Tate, tito, tú, o La agricultura en la Edad Media. Ambos títulos son los que lleva ese trabajo. Pues da un salto respecto de la obra que habíamos escuchado anteriormente, ¿no?, donde eran esas pulsaciones mecánicas, ¿no? Aquí es un elemento humano, no necesariamente más flexible, pero que sí, en última instancia, pensamos que representa la incorporación, en un sentido muy literal, de incorporación, de meterse en el cuerpo de esos códigos. Y ahí sí que podemos, efectivamente, con esa apelación también a la agricultura en la Edad Media, ver cómo desde distintas instancias de poder, pues se somete a los cuerpos en un sentido biopolítico, digamos, en términos Foucaultianos, y uno interioriza, integra, incorpora, como decíamos, esos ritmos, ¿no?, esos tempos, o esos tempi, si queremos esa expresión, ¿no?, y
esos timbres que sonaban, o esas interrupciones de una consciencia que estaría ahí, la consciencia subjetiva del autor, en este caso la donostiarra Esther Ferrer, que era interesante por eso traerla también en estos primeros compases, valga la expresión. Nos sigue acompañando también al escuchar mi voz ese eco que produce este efecto tan curioso, sobre el que volveremos, ¿no? Porque el eco es también una manifestación del tiempo en su relación con la distancia, ¿no? Si volvemos a estas ecuaciones tan simples, ¿no? Del movimiento lineal continuo que llaman los físicos, ¿no? Velocidad, espacio partido tiempo, pues efectivamente este eco, ¿no? El eco nos permite también orientarnos en el espacio, desde luego, ¿no? Los delfines y los murciélagos también saben mucho de esto, pero también en el tiempo, ¿no? Las cosas, lo que tarda un sonido en repetirse. Entonces, como estamos atendiendo que se comprenda bien este giro a estas dimensiones profundas, me gusta decir a mí, íntimas del sonido, es decir, de la música, pues claro, el tiempo es evidente, pero también el espacio. Y la relación entre ambas creo que se evidencia de una manera muy feliz y muy brillante en una obra de Alvin Lucier, un compositor estadounidense, nacido en Nashua, en New Hampshire, en 1931, sigue vivo, también es otro veterano, igual que es el caso de Esther Ferrer, que a mediados de los años 60 plantea este trabajo que lleva como título las palabras que ahora mismo vamos a escuchar, y que luego voy a permitirme, para que quede más claro, traducir en la segunda vez que aparecen. I am sitting in a room. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Ir acompañando las palabras de Alvin Lucier por la traducción. Estoy sentado en una habitación different from the one you are in now. distinta de aquella en la que tú estás sentado ahora. I am recording the sound of my speaking voice. Estoy grabando el sonido de mi voz hablada, de mi habla. And I am going to play it back into the room again and again. Voy a reproducirla, voy a hacerla sonar en esa habitación una y otra vez, hasta que las frecuencias resonantes de esa habitación se refuerzan a sí mismas, de manera que cualquier rastro, cualquier vestigio de mi habla, con la excepción del ritmo, Alvin Lucier es tartamudo, queda destruida. What you will hear then escucharán entonces las frecuencias naturales de resonancia de la habitación articuladas a través del habla. Ejemplo, esta actividad no tanto como la demostración de un hecho físico, sino más bien como un modo de suavizar cualquier irregularidad que pueda tener mi habla. I am sitting in a room
different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice. A un segundo plano la escucha de I Am Sitting in a Room de Albin Lussier, obra de la cual podríamos decir muchas cosas. Para matizar o explicar un poco mejor, más allá de la propia explicación de Lussier dentro de la obra acerca del procedimiento, el proceso constructivo de la misma, simplemente evoquemos esa habitación, ¿verdad?, en la que está el propio Albin Lussier, junto a dos magnetófonos, dos grabadores en cinta. Y efectivamente él graba este parlamento que nosotros hemos escuchado en uno de ellos, termina, y ese magnetófono reproduce lo que acaba de grabar, mientras el segundo magnetófono está registrando lo que suena en esa habitación, es decir, lo que emite el primer reproductor, el primer magnetófono. Bien, termina esa reproducción y grabación, y este segundo magnetófono reproduce aquello que acaba de grabar, mientras el primer magnetófono a su vez vuelve a grabar. Claro, esto más allá, mucho más allá de un vertido de una misma información, digamos, de un mismo sonido hacia otro registro del mismo, en realidad lo que está acumulando una y otra vez en cada iteración de este proceso, que prácticamente podríamos describir como un algoritmo, ¿verdad?, es, claro, no solo la voz, sino el espacio. Está grabando la reverberación, ¿no? Cada vez que un magnetófono de estos está grabando, no solamente es la señal que emite, desde luego, ese magnetófono, que a priori es el único sonido que está en esa sala en esos momentos, pero claro, también, como nos pasa a nosotros, las reverberaciones. Claro, el predominio de esas reverberaciones en cada vuelta, ¿no?, en cada iteración del proceso, en cada ocurrencia, en cada generación, es mayor, insisto, el predominio del espacio respecto de la voz. Vamos a recuperar la escucha. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Esta sería una nueva generación. Bien, podemos desde este punto de vista describir este proceso que comparte con nosotros a través de esta obra Albin Lussier como una ecualización reiterada, ¿no?, de un mismo sonido, una grabación inicial, ¿no? Realmente cada habitación, también esta habitación de manera muy aparente, pero cualquier espacio refuerza unas determinadas frecuencias y reduce en intensidad otras, ¿no?, dependiendo ciertamente de la longitud de onda. Cuando hablamos de longitud de onda, efectivamente nos referimos a una frecuencia, lo que normalmente los músicos llamamos una altura, ¿no?, un sonido más agudo, pero es propiamente, no lo olvidemos, también una longitud. Ocupa un espacio, efectivamente, y en ese sentido las frecuencias más graves tienen un periodo, ¿no? Si recordamos estos gestos de la física, ¿no?, las ondas sinusoidales, que en última instancia pueden describir cualquier sonido en su acumulación, por complejo que ese sonido sea, las frecuencias más graves necesitan un periodo más largo, ¿no?, efectivamente, y sabemos también por esos gráficos que tienen en su eje horizontal el tiempo como magnitud, que los sonidos más agudos, las frecuencias más agudas, se desarrollan más rápido. Bien, dependiendo de los múltiplos, ¿no?, de las longitudes y de sus múltiplos, hay
frecuencias que, por así decir, pero sin trastocar mucho lo que nos enseña la física, encajan mejor en un espacio y en esa medida son reforzados, ¿no? O sean reforzados, o en su caso cancelados. Es esta la razón también por la cual, por ejemplo, las paredes de los estudios de grabación se diseñan, cuando se hace correctamente, de manera no paralela, ¿no? Y de hecho, en un sentido inverso, esta sala tiene estas características también porque es básicamente no en fin, no un cubo, pero sí un rectángulo paralelepípedo en todo caso, que es de las cosas que efectivamente a determinadas frecuencias, que son las que se quedan rebotando como escuchamos, pues quedan reforzadas, y al tiempo que otras, por principio, quedan atenuadas, ¿no? Otras frecuencias. Eso es lo que aquí se está poniendo de manifiesto en esta obra, ¿no? Cada vez suena menos la voz, pero suena más el espacio, ¿sí? Un espacio que de otro modo tampoco podría sino activarse a través precisamente de la voz. Igual que en la obra que antes, las obras en realidad que antes presentamos de Esther Ferrer, y en las cuales, frente a esos ritmos, en un caso cronométricos y en otro caso casi de mantra, ¿no? Humanos, pero no tanto, ¿no? Ese tate tito tú, y emergía de vez en cuando la consciencia, ¿no? Esas interrupciones en otro plano vocal de la propia voz de Esther Ferrer. Aquí en realidad lo que estamos testimoniando es una disolución, no ya solo del habla, sino también del sujeto, ¿no? Aquí está realmente desapareciendo Alvin Lucier y dejando espacio desde lo subjetivo a lo objetivo, si queremos describir así efectivamente un espacio. Esa, desde luego, es una de las, digamos, dicotomías o antinomias o dialécticas que esta obra, desde luego, desactiva, ¿no? Aquello entre lo subjetivo y lo objetivo. En otros términos, podemos decir, bien, podemos entender así este proceso, pero al mismo tiempo yo al menos nunca tendría claro en qué momento esto ha sucedido, cuando ha desaparecido Alvin Lucier y cuando ha emergido el espacio, ¿no? Es un continuum, ¿no? Esa idea de continuum que es la que me interesa ahora rescatar. Continuum que también podemos apreciar en la destrucción, la erosión de otra dicotomía, otra al menos aparente contradicción, como es algo que ha acompañado a la historia de la música desde sus más remotos orígenes. Me estoy refiriendo a la contraposición entre palabra y música, propiamente, ¿no? Es también eso ha encontrado discusiones más o menos académicas, o según se quiera ver, más o menos virulentas en distintos momentos de la historia de la música, ¿no? Prima la parole dopo la música, ¿no? Que debería antes, ¿no? El nacimiento de la ópera, desde luego, ¿no? En el siglo XIX también, ¿no? El líder, tiene que estar la música sometida al texto o el texto a la música. Bueno, pues en un sentido similar al que queríamos plantear antes, yo aquí tampoco tengo claro cuando lo que ciertamente, y creo que estaremos todos de acuerdo, al inicio es palabra o puramente palabra, ¿no? Y ahora se va asemejando más y más a algo que podemos considerar musical, o desde luego muy lejano de la música, de la palabra, perdón. Se entiende, ¿no? Son fragmentos que tenemos, es una experiencia muy bonita, y aunque aquí tenemos mucho, pero vamos, claro, si no escucharemos todas las obras que queremos aquí compartir, pues esto podría ser todavía más largo, créanme. Entonces, pero pienso, ¿no? Que esa disolución de la oposición entre palabra y música queda aquí planteada, ¿no? O por lo menos queda puesta en cuestión esa diferenciación entre ambas categorías. De otro modo, también se puede pensar entre habla y canto, ¿no? Pues parece que al principio era mero habla, ¿no? Así sin mayor entonación, pero quizás debemos reconocer que aquí Alvin Lucier nos descubre o nos redescubre cómo en toda forma de habla, también esta que yo estoy ahora mismo enunciando o pronunciando, hay en alguna medida un canto, ¿no? Son inflexiones melódicas. Entonces depende más bien de nosotros cómo queramos eso percibirlo. Bueno, esas y muchas más son reflexiones, también esto decimos de lo subjetivo, lo objetivo, que acompañan esta obra minimalista por excelencia, ¿verdad? Es que, claro, con menos material, recordemos que aquí es ese espacio activado por esas palabras en las cuales, evidentemente, el propio Alvin Lucier nos describe el proceso, ¿no? Cuesta pensar desde ese punto de vista que esto se pudiese hacer con menos
materiales, ¿no? Esto es casi, estamos en las antípodas de cualquier forma de barroquismo, ¿no? Aquí está lo necesario. La idea del minimalismo reaparecerá en esta charla y en las ideas que queremos aquí presentando y que acompañarán a las audiciones. Y también muy vinculado a esa idea de minimalismo y de reducción de los elementos, aparece la otra cuestión principal que yo quería rescatar a través de esta audición de I Am Sitting in a Room de Alvin Lucier, y es una concepción del tiempo procesual, ¿sí? La forma de la obra, y esto es, perdónenme, retórica más bien musical o musicológica, tradicionalmente por la forma entendemos, por ejemplo, la articulación temporal de una obra en secciones, ¿no? Pues la forma es ABA, ¿no? Tiene una introducción, viene algo distinto y luego se reexpone o algo así, ¿no? Pues una forma ABA. O conocemos también desde las músicas populares el rondó, AB, AC, ¿no? AD, pues con su estribillo, ¿verdad? Eso sí, bueno, compartimentamos, ¿no? La forma sonata, hablamos, ¿no? Su desarrollo, fugas. Hemos pensado, particularmente en Occidente, esto hay que subrayarlo, esa idea de la forma musical, es decir, la articulación temporal del discurso musical, la articulación temporal del sonido en última instancia, como en esos bloques, ¿verdad?, que pueden guardar relaciones, eso, de oposición. Claro, A tiene su identidad en tanto que se opone a un B, ¿no?, musical, ¿no? Temas musicales, ¿no? Desde luego Beethoven compone de esta forma, ¿no? Y los distintos motivos que se van alternando en sus sinfonías, desde luego, responden a esa idea. Claro, aquí estamos muy lejos de ese tipo de planteamientos. Aquí, en realidad, no son tanto bloques, sino más bien podríamos representar como una flecha lo que pasa en una obra como esta, ¿no? No sé si se entiende bien esta idea, ¿no? Todos los materiales están a priori en el principio, en la propia enunciación, y lo que queda es ya un desarrollo, o más bien, más precisamente, un despliegue temporal, ¿no? Esto es el tiempo que lleva, un proceso que virtualmente podía ser infinito, ¿no? Esto podía llegar con el bien entendido de que es una obra realizada, estamos hablando de los años 60, con tecnología analógica, donde el límite sí es la acumulación de ruido que generación tras generación se va, en verdad, superponiendo, y en esa medida era la única limitación, digamos, para ese proceso que en términos conceptuales, ¿no?, la dimensión conceptual es desde luego importante también en un trabajo como este, podía llevarnos literalmente hasta la náusea, ¿no?, como decían los latinos, ¿no?, hasta que el cuerpo aguante, volvemos a decir. Era importante para mí, porque es tentador, ¿verdad?, pensar solamente en la dimensión temporal de la música, pero nosotros, y de nuevo Heidegger, antes mencionado, podría tener mucho que decir, ¿no?, su concepción del hombre como sujeto arrojado al tiempo, ¿verdad?, o más bien a la existencia. Bueno, nosotros en Occidente hemos tendido a destacar, y es última instancia lo que nos reúne aquí, ¿verdad?, esa dimensión temporal de la música, ¿no?, y el sonido lo pensamos como algo esencialmente temporal. Bueno, en un contexto como este no podíamos por menos de recordar que la música, el sonido, es tan o tanto espacio como tiempo, ¿sí? Aunque esto, insisto, en una tradición como la occidental lo hayamos verdaderamente reprimido, uso muy conscientemente ese término, y por ejemplo en los mecanismos de representación que hemos desarrollado, típicamente, de manera paradigmática, la partitura, pues claro, privilegiamos ese eje temporal, ¿no?, occidental, y parece que es, bueno, pues qué pasa en el tiempo. Pero, y desde ese punto de vista, hemos aludido antes, y no será desgraciadamente, la última vez, a alguien como Beethoven, pues pensamos que una quinta sinfonía de Beethoven es algo que transcurre desde aquí hasta aquí, y nos da más o menos igual, con los matices que convenga añadir, si esto suena en un determinado espacio o en otro, ¿no? Es como si eso fuese irrelevante para la obra, ¿no? Lo importante es que es una ordenación de eventos sonoros en el tiempo. Bueno, eso no ha sido así, desde luego, por otras culturas, donde la dimensión espacial es la que daba sentido, era verdaderamente la que daba sentido al discurso musical. Ni siquiera, y por eso no eran en absoluto inocentes las alusiones a Beethoven como paradigma de esa transición entre el clasicismo y, al mismo tiempo, figura paradigmática que viene a ser del romanticismo, con esa, digamos, inflación en el sentido de hinchazón del ego, ese mismo ego que en Alvin Lucier desaparecía, ¿no?, poco a poco en esta pieza tan antirromántica desde ese punto de vista, pero en la propia tradición de la música clásica, y si nos remontamos
justamente a momentos anteriores a ese paréntesis, dicho sea con toda la mala intención, clásico romántico, en el que tanto parece a veces que nos hemos estancado, que ciertas instituciones, o también Radio Clásica, desde luego, ¿no? Parece a veces ahí como haber encallado en la historia, pero igual que hay un más acá en el futuro, y eso con obras como Alvin Lucier, las de Alvin Lucier o Esther Ferrer, desde luego, va cambiando, y las concepciones del tiempo que aparejan, también nos podemos proyectar antes de todo ello, y nos encontraremos en la música anterior a lo que llamamos el periodo clásico, concepciones del tiempo que todavía hoy nos resultan muy desafiantes, e incluso, parafraseando, vamos, o citando con cierta literalidad a un filósofo de la música, a un teórico de la música, Dieter de la Motte, fundamental en una obra, su contrapunto, ¿no? Es una enseñanza diacrónica del contrapunto. Él llega a decir que estamos incapacitados nosotros hoy, desde el siglo XX él escribía, para comprender la noción de tiempo que manejaban algunos compositores, por ejemplo, en el Renacimiento. ¿Sí? Claro, nosotros, y con esos bombos, o en su caso doble bombos, que antes aludíamos desde aquí, tenemos esa idea de compartimentación, ¿no?, del tiempo en ese elemento, en fin, casi dogmático y presuroso, que es el compás, ¿no? Pensar la música en compases, ¿no? Efectivamente, estos pueden, y sobre esto hablaremos también más adelante, desarrollarse con más o menos regularidad, desde luego, pero hay otras comprensiones que, desde luego, y permítaseme de nuevo este paréntesis, en otras culturas son muy ajenas, desde luego, ¿no?, a estas ideas del compás, desde luego, y donde cosas que a nosotros nos cuesta mucho, sobre todo los que hemos atravesado las etapas del conservatorio, pensar en términos de polirritmia, es decir, distintas voces que cada uno obedezca un compás, bueno, pues para otros, típicamente, por ejemplo, el caso de los pigmeos o la población de los Wagogo en la Tanzania, pero sobre todo, vamos, en todo el África occidental, las polirritmias y polifonías, en el sentido, claro, son muy desafiantes para nosotros, pero en esta dimensión provinciana, así occidental y europea, que aquí vamos a manejar, también encontramos manifestaciones en el Renacimiento como la idea del tiempo pensado a través de prolaciones. Prolaciones es un concepto con el que quizás no estemos muy familiarizados, y aquí es donde, en fin, uno podría echar de menos una pizarra, pero aunque sea de manera muy aproximada, porque es verdaderamente muy complejo, ya digo, en última instancia nos queda esta idea del sabio teórico Dieter de la Motte, que dice que es que, bueno, no, si es que nosotros no podemos llegar a pensar la música de esta manera, pero como sí que estaba pensando un compositor como Johannes Ockeghem, estamos hablando de estos franco-flamencos, siglos XV y XVI en su caso, o Josquin des Prez, o antes, por ejemplo, Dufay, ¿no?, siglo XV, eran muy ajenos, absolutamente ajenos a la idea de compás. Algo así no estaba en absoluto instaurado en su pensamiento. Ni mucho menos eso, que un mismo tempo rigiese todas las voces. Entonces, esta idea de las prolaciones, en última instancia, tiene que ver con que para un mismo motivo melódico podía, en la misma obra, estamos hablando de la misma obra, y al mismo tiempo podían darse distintas temporalidades. Es decir, el tenor, lo que modernamente llamamos el tenor que sostiene, ¿no?, eso, podía cantar con un determinado, no ya tempo, sino con su propio ritmo, pero que la voz que hoy llamaríamos de soprano tendría otra métrica distinta, ¿sí? Claro, esto es verdaderamente desafiante y desde el punto de vista compositivo nos parece eso, milagroso. Mencionaba antes a Johannes Ockeghem porque él mismo compone, en lo que ya es una exacerbación casi de virtuosismo compositivo, una misa que él llama misa prolationum o misa prolationem, ¿no? De las dos maneras nos ha llegado, y donde realmente ejercita las posibilidades de este sistema. Yo ahora comparto desde luego y presento la escucha con esta recomendación de prestar atención a cada voz y ver cómo en un conjunto altamente coherente y debemos decir armónico, ¿no?, y de una belleza, en fin, como no decirlo aquí, apabullante, pero esa independencia de las voces, cada uno ocupa una dimensión temporal propia. Eso es lo que sucede. Vamos a escuchar solamente el Kyrie, es una misa, ciertamente, ¿no?, repasa todo el ordinario de una misa, de Johannes Ockeghem, que es la misa prolationum. No sé si vamos de tiempo. Sí, bueno, tú me dices. Me permito esta barbaridad de interrumpirlo, pero, por ejemplo, eso, ¿no?, como las voces
desde cierto punto de vista podríamos decir que se interrumpen, es decir, no van todas al compás y los cambios se parecen más bien, y de ahí viene la conexión con esta figura del eco, ¿no? Igual que el eco nos va pisando una y otra vez, pues son ecos, lo que pasa es que tampoco son regulares como se da en el mundo de la física, en tanto que sería parecido, si se permite la metáfora, de si estas paredes fuesen cambiando de distancia entre sí, algo así tan complejo verdaderamente, pero al mismo tiempo, desde luego, tan hermoso. Una fermata. Violento interrumpir este tipo de audiciones, dejémoslo, pero no he mencionado, pero esa percepción, por ejemplo, de que las duraciones, ¿no?, de la figuración de las distintas voces no son proporcionales, digamos, no equivalen, ¿no? Nuestra idea de una corchea o una negra equivale a 2 corcheas, 4 semicorcheas, aquí no se da, ¿no?, en absoluto ese encaje, ni siquiera son tercios o, digamos, figuras que nosotros pudiésemos aproximar a los tresillos, y desde ese punto de vista, claro, para nosotros representar con notación convencional, con la, digamos, la propia del solfeo que se enseña en los conservatorios, es verdaderamente, claro, imposible, o es otro tipo de pensamiento que es el que prevalecía, digamos, en el contexto europeo antes de que, claro, desde otro punto de vista, de nuevo hay que referirse a lo político, pues quedase mucho más controlado cómo transmitir el conocimiento, cómo, en fin, enseñar la música. Desde el punto de vista del solfeo es digamos, un acto de ingeniería cultural magistral, ¿no? Porque uno puede, hasta un niño, ¿no?, puede dominar estas técnicas, son verdaderamente complejas y, ya digo, han quedado relegadas en fin, este ámbito, ¿no?, renacentista, y estos compositores que, como en un sentido casi medieval, pues solamente aquellos que podían trabajar con un maestro durante una serie de años podían aprender estas técnicas y a pensar así la música, pero en última instancia de lo que estamos hablando, pensar así el tiempo, ¿sí? El tiempo. Bueno, no sé por el streaming o cualquier cosa. Sí, el micrófono si quieres, sí. Ah, bueno, nos escuchamos, vale. Eso es, sí, hay que hacer un ejercicio y sí, hay realmente en el ámbito de la música antigua, y entiendo que es una pregunta como muy práctica, es claro, dependiendo de, en fin, pues el conocimiento, digamos, musical, pues puede uno apañarse con esas transcripciones, que en última instancia es que, bueno, como cualquier transcripción, es aproximado, ¿no? Nunca puede, sí, ¿no?, reflejar toda esa
irregularidad, claro, lo que a nosotros nos parece irregularidad, pero claro, en un contexto como este, además del Renacimiento, donde ni qué decir tiene, ¿no? Los ideales son más bien de equilibrio, ¿no? De ese idea, me refiero, ¿no? Clásico, ¿no? De búsqueda de su idea, por lo menos de la Grecia clásica, claro, y nosotros lo seguimos escuchando como algo en absoluto desafiante, ¿no? En términos ni armónicos, ¿no? Es todo muy equilibrado, ¿no? Ese es el ideal que estaba aquí guiando la mente de Ockeghem. Pero claro, eso sí que lo vemos como unas partituras llenas de retruécanos y de malabarismos, ¿no? que luego se confronta mucho con esa sensación de la escucha, y por otro lado encontramos también ensembles o conjuntos vocales que sí pueden enfrentarse con este tipo de notación, vamos a enfrentarse, pueden leerla y demás. Donde sí se aprecia desde luego ese salto es desde el punto de vista compositivo, es decir, una dimensión analítica de estas obras sí que, en fin, exige desaprender, ¿no? Y desconectar muchas pautas, y desde otro punto de vista le dan a uno conciencia de lo insertas que están en nosotros y en nuestras conciencias ideas tales como compás y regularidad, lo cual, y por eso traía yo aquí esta idea, ¿no? En este contexto de tempo, ¿no? Y de velocidad y de música, bueno, pues como esas cosas que escuchamos en la obra de Esther Ferrer, ¿no? Del tic-tac o el tatitidotú, pues al final nuestra relación con la música basada en el metrónomo y demás tiene, bueno, por eso esto nos resulta, claro, tan bello, pero también tan desafiante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nos parece que lo normal o lo natural de la música es que tenga así, o que podemos hasta seguirle el pulso con el pie, ¿no? Deberíamos preocuparnos a lo mejor. Miguel, bueno, lo estás haciendo tan bien con estas cosas que nos propones escuchar, y también con esta forma abierta que uno no puede aguantarse y no, esa es la idea, por favor. No, como una cuestión con la idea de ritmo, como una contraimagen o contra. Quiero decir que muchas veces también siempre, ¿no? Con este tipo de análisis, ¿no? Partiendo de la música también con ramificaciones a lo social, me da como la impresión de que muchas veces igual es como un estereotipo, ¿no? Que puede quedar ahí, pero como uno tiende a quedarse como con una noción negativa del ritmo, como algo que se impone, como algo que, digamos, somete el cuerpo, ¿no? Siempre te viene la imagen, ¿no? Disciplinar, militar, del ejército que avanza, del ballet clásico, que el cuerpo se convierte en robot. Pero quisiera traer a colación también la idea del ritmo como algo liberador, precisamente, ¿no? De algo que te permite, yo qué sé, el propio hecho de caminar, ¿no? De que te libera de unos ciertos automatismos que te permiten incluso del trabajo, ¿no? El trabajo, bueno, digamos el trabajo fabril, que tradicionalmente se acompañaba de canciones y era una manera de superar ese sometimiento, ¿no? Del reloj, del tic-tac, que el propio ritmo, ¿no? En contraposición a lo laboral te permitía abstraerte. Bueno, todos los que hemos hecho trabajos mecánicos algún día de vuestra vida, os podéis, bueno, de hecho muchas canciones tradicionales tienen su base en eso, ¿no? En ese sentido quisiera reivindicar, ¿no? Me parece importante también reivindicar la potencia, ¿no? Del ritmo para liberarnos del tiempo, ¿no? Y esto también en relación, pues yo qué sé, a la métrica, ¿no? De la propia poesía, del propio canto, ¿no? Que también bueno, la libertad necesita de sujeción, ¿no? En euskera se dice askatasuna heldutasuna, ¿eh? O sea, son relaciones paradójicas, ¿no? O sea, creo que también estaría mal pensar que siempre lo rítmico es negativo o tal, ¿no? De hecho, a mí siempre me gusta mucho una apreciación que hace Chesterton, este escritor conservador, que él dice, claro, que los oficios modernos no pueden generar canciones, ¿no? De hecho, en un banco es imposible que surja un cancionero de un banco o de una oficina de no sé qué, ¿no? De que es una cosa. Bueno, era una observación. No, fantástica y muy pertinente. Respecto a esto último que mencionas de Chesterton, hasta podríamos plantearnos si ciertas formas métricas, y entre las más en fin, populares en las últimas décadas, como el techno, sea realmente, ¿no? Ese sentimiento, bueno, pues igual que el blues puede ser para los negros recolectando algodón, con esa flexibilidad que permite, ¿no? El trabajo
puramente eso, físico y manual, claro, pues quizás refleje, ¿no?, esa constancia métrica, lo que hay, ¿no?, esa falta de irregularidades que en el tecno, digamos, versión Detroit o tecno típicamente, ¿no?, de Berlín, por ejemplo, sí que sea, bueno, acompaña y describe nuestras vidas, ¿no? Como siempre la música es un reflejo de otras, como bien señalabas, estructuras o, si queremos, infraestructuras, ¿no?, sociales, políticas, efectivamente. Y claro, has abierto nada menos, Oyer, que el tema de la libertad, ¿no?, que es ciertamente, claro, pensar que una abolición o algo así como una abolición del ritmo, ¿verdad?, nos daría más libertad, pues nos hace pensar, por ejemplo, en esas paradojas que el propio Kant, ¿no?, en la crítica de la razón pura señala, ¿no?, aquella paloma, ¿no?, que se lamentaba, ¿no?, diciendo cuán más libre sería si no tuviese que batir mis alas contra el aire, ¿no?, todo el tiempo, que es lo que está frenando su libertad. Y es cuando Kant ciertamente nos recuerda, ignorante la paloma, de que es precisamente esa fricción con el aire la que le permite alzar el vuelo, ¿no? Es también. Entonces, no, necesitamos esos corsés y relacionarnos con ellos. Es una de las pocas veces que Kant usa realmente una imagen, ¿no?, que tiene, bueno, sí, que usa una imagen metafórica. Bueno, ¿no? el Kant verdaderamente poeta y lírico queda todavía mucho. Sí, que tenemos a veces unas figuras, pero sí, vamos, hasta se podría reivindicar, no es quizás hoy el contexto, por eso sí que nos lleva mucho tiempo, un Kant casi surrealista, me atrevo a decir, aunque sé que esto es bastante arriesgado. Sí mencionaré, no obstante, porque esto es una cosa que me ha ocupado cierto tiempo, es Kant es el pensador más citado en la filósofo más citado en la pensador más citado en la obra completa de Freud. No podíamos pensar, ¿no?, Freud una cosa así, o el psicoanálisis, esta cosa tan poco rigurosa, ¿no?, que piensan todavía algunos y tal. Bueno, pues la referencia constante es Immanuel Kant. Pero, desde luego, ¿no?, está ese problema de la libertad que, por otro lado, y sin querer plantear ni mucho menos un contraargumento, pero no puedo separarme de mi propia biografía y en este sentido de la de Stockhausen. Yo trabajé con Karl-Heinz Stockhausen estudiando composición, autor al que por razones evidentes tendremos que apelar cuando el tiempo nos lo permita, nunca mejor dicho, y claro, cuando a Stockhausen, en este contexto del serialismo integral, ¿no?, de esta música tan ajena, ¿verdad?, a la métrica regular, ¿no?, pues, en fin, pues algo que le ha acompañado también en sus posteriores evoluciones, más allá de sus inicios veinteañeros en el serialismo. Pero dicen, claro, Miguel, me decía, cuando a mí ¿no?, me han preguntado, tuve una etapa incluso, además, trabajé con él en el año 2000-2001, en la revista The Wire, le invitaron a hacer unas críticas, ¿no?, distintos, aquello duró 3 meses porque no funcionaba aquello. Bueno, músicas populares, mucho, ¿no?, tecno en aquel momento, efectivamente, y aquello no se llevaba bien, no se compadecía bien con los intereses de Stockhausen. Pero recuerdo, no se me puede olvidar aquello de decir, claro, la gente cuando me plantea que por qué no uso compases regulares y tal, no tienen en cuenta que yo es que nací en el año 1928. Entonces, claro, para mí escuchar un pulso regular es pensar en las SS, en las que su padre además estuvo militando. Nunca sabremos, ni él tampoco, cómo de voluntariamente, y bueno, desgraciadamente en España hemos conocido también casos de ese estilo, ¿no?, que no son decisiones, pero es que su padre formó parte de las SS. Entonces, para él la idea de un ritmo regular binario era la memoria de, ¿no?, las SS desfilando delante de su casa y lo que aquello aparejó. Entonces, claro, eso está muy vinculado efectivamente a esas memorias o a nuestra percepción, pero desde otro punto de vista, eso, cómo no percibir o cómo no entender como un capítulo altamente emancipador, en el sentido más adornero del término, en la historia de la música, la rave, ¿no?, por ejemplo, que es también donde no la política de los cuerpos y tiene ese soporte que es el beat, ¿no?, o el bombo, pero que es lo que permite pues otro tipo de celebración de los cuerpos, ¿no? Afortunadamente las cosas no son tan simples, digamos, como que el tiempo sí nos aprieta y demás. Dicho lo cual, sí creo que puede ser bonito, al remitirnos a otras temporalidades como estas del Renacimiento que escuchamos, bueno, pues cuestionar, ¿no?, y poner al menos la duda sobre esta idea de si es posible pensar y en esa medida sentir, si es que es distinto, o en todo caso vivir, habitar el tiempo de maneras distintas, ¿no?, y cómo de manera inconsciente, lo que viene a ser de manera ideológica, ¿no?, aquellas cosas que no necesitan ni siquiera enunciarse para dar por supuestas, pues en fin, esta vivencia cronométrica regular del tiempo
no es la única posible, ¿no? Y cómo eso tiene implicaciones, desde luego, en nuestra experiencia vital o existencial, si se quiere. En ese sentido es para mí muy bonito y sería otra vía para desarrollar ahora en estos saltos que a mí me gustan mucho de una historia también no lineal, el relato que aquí estamos planteando, pues viajar desde ese renacimiento de Johannes Ockeghem a un discípulo suyo, pero que no aparece hasta el siglo XX, que es el compositor György Ligeti, o Ligeti también decimos en español, ¿verdad?, de origen húngaro y de esa misma generación, un poquito mayor en realidad, 5 años mayor que Stockhausen. Él nació en el 1923 en Hungría, si bien es una región que actualmente pertenecería a Rumanía, ¿sí? Él escapa, ¿no?, de Hungría en el año 56, un año, en fin, fatídico en tantos sentidos, y precisamente se aloja en casa de Stockhausen por un periodo que Ligeti siempre en sus entrevistas dijo que era de 2 meses, y por otro lado Stockhausen dijo que se quedó allí todo un año, pero bueno, en fin, ya son otras cuitas. Y la relación de Ligeti con el tiempo, con las distintas concepciones del tiempo, merece, yo creo, un apartado específico en este relato. Para él la fascinación, en particular por compositores con Ockeghem, se manifestó en una idea de suspensión del tiempo, ¿no?, donde ese tiempo no ya son estos ecos que de manera más o menos irregular para nuestros oídos se suceden en la música de Ockeghem o de Josquin des Prez, pero aquí es el paso siguiente, que es efectivamente dejar el tiempo en suspenso, ¿no?, donde deja de contar. Quizás algunos podamos recordar esta obra, hemos escuchado un fragmento de Atmosphère o Atmósferas, que usó, sin pedir permiso, por cierto, hablando de Warhol y estas cosas, Kubrick en 2001.
pero a lo mejor la gracia está en disfrutar como si fuese una obra de arte cada momento de nuestra vida, por aparentemente insulso que pueda parecernos a priori, ¿no? Sacar eso, bueno, ahí claro, Cage vuelve a aparecer, ¿no? Que es también esa idea, ¿no? Y ese paréntesis que es el 433, hablando de ritmos y de duraciones, que es también decir, bueno, pues ya dígame usted si lo que para usted no legitima o justifica que usted disfrute de una experiencia estética es que haya pagado una entrada y que vaya a un acto que sea catalogado como concierto, y es entonces cuando, ¿no? Como la gente escuchaba después del estreno, ¿no? en Woodstock de 433, claro, me di cuenta de las respiraciones de los que tenía al lado. Un rato se coló unos sonidos de los pájaros que había, tal. Bueno, pues, oiga, eso no tenga que venir aquí un compositor a decirle que paga eso, ¿no? Y que ha asistido usted a un estreno. A ver, de nuevo, ¿no? ¿Quién tiene aquí el problema, ¿no? ¿Por qué no puede usted percibir como obra de arte lo que escucha, o como obra musical propiamente, lo que escucha cuando pone un pie fuera de casa, por no decir cuando está en la cocina, digamos, ¿no? Que están bien. Y en estas obras, por ejemplo, que algunas tienden a... Eso es, eso porque el arte tiene que empezar y acabar en algún momento, porque si no, no lo puedes. Y claro, eso a mí siempre me mueve a esta reflexión. Claro, sí. Bueno, es que a lo mejor de nuevo estamos poniendo en cuestión esas categorías, esa separación entre el arte y la vida, o si apelamos a otras culturas, que yo, por si no ha quedado claro, eso, subrayo el carácter etnocéntrico, lo que pasa es que claro, nos pilla más cerca y yo, pese a todo, le tengo cierta simpatía a nuestra tradición, ¿verdad? Que ha tenido cosas así, no estaban mal, ¿verdad? Pero la separación entre ese acto estético y el acto espiritual, o la dimensión estética y espiritual, cosa que es, vamos, no ya intolerable, sino infumable para muchas otras tradiciones, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a separar esto o esos actos comunitarios, digamos, ¿no? Políticos, llamémoslo en un sentido también clásico, ¿no? Es decir, qué sé yo, comunidades como típicamente los pies negros, ¿no? En norte de América, y claro, no tienen una palabra, como sucede en tantas otras comunidades humanas, para música, ¿no? Tienen una palabra para la música de cuando fulanito cumple no sé qué edad, y claro, eso también aparece unas danzas, aparece unas comidas y tal, es un acto comunitario, pero no hay una palabra tan abstracta como música que a nosotros pueda servir para, en fin, Bob Dylan, premio Nobel, o los Rush, ¿no? O qué sé yo, o Nancarrow, ¿no? Que es también eso. Bueno, es una abstracción que nos ha permitido muchas cosas, en total juntarnos aquí esta tarde y que todo esto cuele como una cosa más o menos coherente, que decir, bueno, es que, en fin, esto es de locura, digamos, ¿qué tendrá que ver, ¿no? Hemos escuchado Ockeghem con no sé cuánto, bueno, pues por eso digo que también es apañado, ¿no? Para ciertas cosas, pero desde luego, ¿no? Separarlo, sí. Podemos llegar, yo es que tengo así para, ¿no? Pero esa dimensión espiritual sí que me gustaba, sí. Es eso, claro. Seguramente. Claro, sí. No menos lógico que cualquiera de nuestras pautas de disfrute, o que ir en una tarde determinada a escuchar un Pierrot Lunaire. Pues claro, eso también tiene de racionalidad, digamos, lo justito, ¿no? Que es también eso comparado con lo que nos pueda parecer, ¿no? Percutir así el agua. Entonces, bueno, efectivamente todo eso es lo que aquí se está, digamos, agitando, ¿no? Estremeciendo esas cosas que por otro lado tenemos tan claras como ese, ¿no? Digamos, pulsación de 4x4 que ahí nos acompaña. Entonces, ya digo, esas implicaciones que no tienen por qué estar ahí, pero sí la idea de un orden, ¿no? Existente o preexistente y que nos hace eso más inteligible, ¿no? Bueno, es que a lo mejor la vida no es inteligible, esa es la tal, y no está tan pautada como tal. Dicho lo cual, pues evidentemente que creemos marcos de representación, y las religiones como, ¿no? Una forma institucionalizada, pues va por ahí también, decir, joder, estos fenómenos incomprensibles, pues vamos a darles un orden. En última instancia, quizás el impulso inicial de la ciencia no sea otro también, más que ese, o sea, que no hablemos de cosas muy distintas. Yo ahora lo que tenía previsto es más bien es lo contrario, para llegar a cosas como estas que estamos hablando, pero lo que, desde mi comprensión, ha llegado a ser casi el límite en ese otro camino, digamos, hacia esa... Sí. ¿Tenemos, sí? O vamos, que si queréis, yo es que tiro sin pausa. Bueno, que además aquí cierran, claro. No. Claro.
No, es que esto me gusta mucho. Llevamos 3 horas de charla. Claro, eso, oye, perfectamente invitado, sí. Hombre, yo estoy más comprometido en ese sentido, pero sí, no, yo lo único, si os digo, si tal, sí pediría por mantener el micro, cojo uno de esos y yo me levanto, eso sí, un poco para físicamente. Pero sí, tiramos otro ratillo más. Y eso, oye, si alguno se tiene que ausentar o tiene compromisos o familia. Claro, exactamente, es lo menos, sí, o salir a darle al agua, al agua un ratillo. Venga, pues entonces vamos a hablar de Boulez, sí, claro, ¿no? Que es justo, hemos hablado antes que era fantástico y de nuevo lo vuelvo a agradecer, todo esto, claro, encuentra como la vida misma, ¿no? Encuentra su propio orden y hemos hablado del Pierrot Lunaire, ¿no? Pierrot Lunaire que nos ubica ciertamente, bueno, podemos escuchar aquí un ejemplo, pero a lo mejor nos distrae, claro, Schoenberg, ¿no? Y ese Schoenberg atonal que precisamente, en ese sentido, ¿no? Podríamos leerlo en una tesitura muy parecida a la que se estaba ahora planteando. Schoenberg, claro, nace en 1874 y nace a la vida compositiva pues dentro de ese mundo que hoy llamaríamos tardo-romántico, ¿no? Sus referentes son Mahler, ¿no? Esta gente que podíamos, en fin, y círculo por mi mente, hablar de Mahler, que claro, no pasa, ¿no? Generalmente por estas vías de la música contemporánea y mucho menos experimental, pero en términos de velocidad y tiempo y música, claro, ¿no? Escuchamos Mahler, justamente se sale ahora un poco de tiempo también, pero que podemos decir, no, sigue siendo tonal, ¿no? Y compone, oye, pues re mayor, ¿no? Segunda sinfonía, lo que queramos, sí, ahí está, pero claro, cuando en realidad te encuentras precisamente en el primer movimiento de la segunda sinfonía un crescendo que en realidad está durando 246 compases, ahí a lo mejor ya no es la armonía y es el re mayor lo que está construyendo la obra, ¿no? Estas duraciones propias de CD, que eso de hecho el CD dura 74 minutos porque al japonés de turno en aquel momento le gustaba mucho Mahler, entonces era una cosa arbitraria, podrían haber sido mayores los CDs y tal, pero le gustaba mucho Mahler y la duración del CD está hecha para que quepan sinfonías de Mahler, que claro, en vinilo ocupaban mucho, así se escribe la historia, son esos azares también, pero podía haber durado y tal, pero 74 era para que cupiesen las mayores, por eso encontramos, pues estaba en Bruckner, ¿no? Que era otra cosa ya todavía más pesada, pero Mahler son esas largas duraciones donde, insisto, ya no es la tensión tonal entre tónica dominante lo que está guiando ahí el discurso, eso se podría pensar de ese modo. Bueno, en todo caso, Mahler, que confió muchísimo y apoyó muchísimo, y así se lo agradeció en su momento, al joven Arnold Schoenberg, ¿no? En ese final del siglo XIX, estamos hablando de la Viena 1900, claro, Freud, Wittgenstein, Kalkhaus, en fin, tantas cosas, ¿no? Que sucedían y que han determinado la contemporaneidad o desde luego, en fin, el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI. Pero en un momento determinado, ya ha entrado el siglo XX, vamos, y después de la Primera Guerra Mundial, Schoenberg, con una enorme sinceridad, reconoce, admite que esas pautas que hoy llamamos tonales, ¿no? Esa forma de organizar la música en esas tensiones entre tónica, dominante, pues no le sirven para expresar el mundo que él vive y esos sentimientos que, claro, incluso en ese neoexpresionismo, ¿no? Tan propio de ese final del XIX, ¿no? En ese contexto, digamos, austrogermánico, bueno, y eso le sumen una crisis creativa tremenda de la que solo emerge con lo que hoy llamamos música atonal, ¿no? Que es también el tema. Es para mí muy relevante que en ese periodo de crisis a lo que se dedica Schoenberg es a escribir un tratado que hoy sigue siendo fantástico, quizá no tanto para aprender armonía, pero que es su tratado de armonía, el Harmonie Lege, ¿no? Que es un mapeo de la tradición. Entonces, bueno, pues todo esto que, claro, uno no sabe que está en un bosque hasta que no sale del bosque, ¿no? Que es también ¿no? Y tienes ya una referencia, claro, Beethoven, espero que esto se entienda, no se considera un compositor tonal, ¿no? Él era compositor, caramba, ¿no? Lo que era para él era como su ecosistema, digamos, que si no te sacan de ahí, pues es también, qué sé yo, en fin, como que hablamos en prosa o algo así, o que uno va a Canarias y dice que es peninsular, pues descubres que es peninsular, ¿no? Cuando vas a Canarias, ¿no? Salvando las distancias me refiero, ¿no? Pues una cosa por el estilo. Entonces, claro, es para mí muy revelador cómo es ese ejercicio de sistematización y es ahí cuando dice, bueno, la tonalidad es esto. Bueno, y él plantea esta cosa, claro, por oposición, que es la atonalidad. Claro, el problema que él se encuentra ahí es cómo sostener en el tiempo un discurso musical que no tiene ninguna ley, digamos, porque claro, no te dice si ahora tengo que estar en tónica, ahora tengo que estar en dominante, si estoy empezado sol. Bueno, vamos a escuchar, por supuesto, que para que todo esto suena. No sé si podríamos incluso escuchar aquí obras tempranas de Schoenberg, ¿no? Que empieza, o bueno, conocemos
vamos a ver un segundito, La noche transfigurada. Vamos a hacer un repaso, sí, puede ser bonito. A mí es que esto ¿no? De Schoenberg también, que muchas veces, que no hay muchos contextos, dichos de paso, yo agradezco mucho, que al final se habla presuntamente de casi todo en los centros contemporáneos, pero al final estos pobrecillos de Schoenberg y Ver y eso no hay donde enterarse. No, pero que no hay donde enterarse, ¿no? Porque en los conservatorios no se le hace mucho caso, la arte contemporánea, entonces pues ahí se han quedado. Transfigure Night, perdón, que tengo así mucha... Eso es. En fin, así empieza, ¿no? Verklichtennacht, Noche transfigurada. Esta es la versión para sexteto, luego la orquesta para orquesta. Muy relevante para mí desde el punto de vista que nos ocupa, como en este ámbito expresivo o digamos, expresionista, es de nuevo el mordendo, como llamamos, el alargamiento del tiempo, no el retardando, ¿no? Igual que en Chopin, si podemos escuchar, es también esa flexibilización la que quizá mejor represente, ¿no? Aquí es un pulso que tampoco se está ajustando, hay un desajuste entre el discurso musical y ¿no? ese pathos, ¿no? De imposibilidad, ¿no? O de anhelo. Bien, bueno, eso es, ¿no? En fin, este era ese joven Schoenberg que en esa crisis creativa a la que antes nos referíamos emerge en lo que ya será su opus 11 con las primeras piezas atonales, ¿sí? Donde efectivamente, por vía de negación, ¿verdad?, se intenta evitar eso, esa jerarquización de las alturas, ¿no? Tonalidad en última instancia, desde ese punto de vista, lo que quiere decir es que así como en re mayor, en última instancia, lo que nos significa es que en ese contexto, en esa tonalidad, re es más importante que la es más importante que sol, hay una jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se trata de abolir. Siempre el piano, dicho sea de paso, será el laboratorio, claro, es más fácil montar, ¿no? Experimentar en el sentido que con una gran orquesta o algo parecido. Opus 11, las 3 piezas para piano, ¿no? Muy brevecitas, estas son 4 minutos.
Glenn Gould, sí, sí, se lo escuchaba canturrear, ¿no? En algún momento, efectivamente, sí, sí, era la versión, por otra parte, fantástica, y donde, no sé cómo os sentís vosotros, pero después de un siglo, y volviendo a esas referencias que antes manejábamos de lo predecible, se siente uno perdido todavía, tiene esa, ¿no? Y si uno, no sé, con mínima sinceridad se relaciona con esta música, es ¿no? como una puerta a un universo todavía ahí, ¿no? Y suena nueva, ¿no? O emancipadora en el sentido adorniano, Adorno, con Pinche, ¿no? de un poquito más joven, ¿no? En ese contexto vienés. Incluso recibió lecciones de Alban Berg, a su vez discípulo, como sabemos, de Schoenberg, en esa trinidad vienesa, ¿no? de Schoenberg, Alban Berg. Anton Webern, otro de los grandes, es que claro, da unas vueltas esto de la charla y como estamos aquí, pero bueno, a partir de esto del Pierrot Lunaire, claro, otra idea de brevedad, ¿no? Esa forma casi aforística de Weber, ¿no? Y cuando se habla, ¿no? de 1913 como año milagroso en la historia de la música clásica, sobre todo por el estreno en París, Teatro de los Campos Elíseos, de la Consagración de la Primavera, con su escándalo y demás, más vinculado, todo hay que decirlo, a la danza, ¿no? de Nijinsky, una cosa así tan primitivista, pero vamos, lanzando, como lo pasaba en los buenos tiempos, lanzando las sillas al escenario y demás. Pero es que también, no en París, pero en Viena, estrena las 5 piezas para orquesta, Opus 6, Webern, que tiene unas duraciones, una de 1 minuto, que claro, una obra de orquesta que dura 1 minuto. Esto es una cuestión, y como escribió con mucho cariño su maestro Schoenberg en la partitura, dice, no, la brevedad de estas piezas no obedece tanto, escribe Schoenberg respecto de Weber, ¿no? La brevedad de estas piezas no obedece tanto a la omisión como a la concentración. No es que falten cosas, vamos a escucharlo, ¿no? Ya que estamos, sí, entonces, dura muy poquito, entonces... sí, vamos, como si queréis, qué sé yo, pedir pizzas, también. Ese es el... Sí, entonces... A ver un segundito que me surgen aquí. No, oye, que yo en cualquier momento me callo, aunque parezca lo contrario. Ahí. A ver, estamos en eso. 1 minuto. Discutiremos si pasa más o pasan más cosas en una sinfonía de Mahler de estas de 70 minutos que en este minuto de tal, ¿no? para orquesta. Incluso además esa dimensión política, das cuenta, claro, decir, juntar una orquesta para hacer, ¿no? 6 piezas, ¿qué tal? Una dura 2 minutos, pero bueno, ya ves tú, una 24 dura, lo estoy viendo aquí, 1:19 y esa, 1:52 es la que más dura. Bueno, otra idea del tiempo, ¿no? Es la que está aquí naciendo y claro, ¿no? De concentración también. Bueno, se ve que hay ciertas pautas de un lenguaje, también ese dispositivo orquestal, que es otro invento del 19, claro, la orquesta, ¿no? Aunque muchos sigan componiendo para esos formatos, pero claro, son términos políticos, pues es, digamos, la encarnación instrumental de la burguesía, ¿no? Que necesita, claro, distintos los grupos de cámara, hay que rellenar auditorios a los que puedan acceder masivamente esa nueva clase social burguesa. Pero bueno, de Schoenberg, también con su Pierrot Lunaire, que antes venía la alusión a cómo efectivamente, claro, hemos escuchado la primera pieza para piano del Opus 11, ¿no? Tan brevecita de 4 minutos y tal, pero como compositor de y si quiero hacer algo de más empaque, ¿no? Más de 4 minutos y pues
rápidamente, si lo pensamos, es que hay que apelar a textos, ¿no? Claro, ¿cómo sostengo yo aquí un discurso, ¿no? Es también la idea, ¿no? O textos bien cantados, como sucede en el caso del Pierrot Lunaire, que a su vez se articula en distintos números, ¿verdad?, la obra, o la idea del monodrama que también tenían, pues una especie de texto programático, ¿no? O Erwartung, la espera, o algo así, es, bueno, pues una especie de historia más o menos extrema en lo sentimental y emocional, con embarazos y abortos y engaños y no sé cuánto, y eso pues da, pues a lo mejor pero de nuevo sume esto a Schoenberg una crisis, es decir, claro, apelar a elementos extramusicales, pues claro, no es un apaño, digamos, aquí no estamos solucionando el verdadero problema en el que yo me encontraba también, pero digo, claro, no me sirve, digamos, o no encuentro suficiente el lenguaje tonal para expresar determinadas cosas, pero tengo que apelar a una cierta poesía, cierta tal. Y ahí es donde, de nuevo, tras otra crisis, pues da con lo que inicialmente llaman el sistema de composición con 12 sonidos sin relación entre ellos, ¿no? Que nosotros llamaremos dodecafonismo, una expresión así española un poco rara, pero que es una forma de serialismo, ¿no? Donde efectivamente se establece esa idea de la serie y que en principio pues implica eso, ¿no? Para abolir esas jerarquías entre las alturas, entre las notas, como aquí llamamos, pues exige que, antes de que vuelva a sonar una determinada altura, han tenido que sonar de alguna manera las otras 11, ¿no? Del total cromático. Entonces eso por principio pues desestabiliza, entonces no es más importante el re, claro, el re en re mayor pues aparece mucho, ¿no? Y luego tal, eso tiene esa importancia. Bueno, 12, eso sí, claro, al final son elementos de la tradición, que es, ¿no? 12 son, ¿no? Si uno cuenta, do sostenido, re sostenido, mi, fa, ¿no? Del do al do tenemos 12 alturas, ¿no? Que son entre las teclas blancas y las negras, ¿no? Tenemos 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero es... Caramba, ese es él. Mira, justamente Mahler, que hemos dicho antes, se acordaba ya de mayor, ciertamente, cuando él le explicaba en el solfeo a su profesora, se acordaba ya de viejo, ¿vale? Le explicaron las notas, do, re, mi, fa, vamos, en alemán, y dice, ¿y qué pasa entre las notas? Era la cosa, ya Mahler, ¿eh? Y no, por eso digo, Mahler es el posmoderno de todos estos, que luego se decepcionó mucho, con Schoenberg, con su, ¿no? Que tanto lo había protegido y demás. Claro, ¿qué sería o qué tristeza sería el flamenco si no hubiese cosas entre las notas, ¿no? Si el flamenco se pudiese... Es que yo lo percibía de alguna manera, pero no lo sabía. Eso es. No, sí, de eso también. Absolutamente, sí, de eso también, esa es la palabra, efectivamente, hoy de eso estamos hablando. En absoluto, y no, muy al contrario, y de eso, vamos, también, de verdad, esto parece pero que en 5 minutos podemos hablar de esas cosas. Y sí, no, porque tiene mucho que ver con eso, igual que la propia separación entre ritmo y altura, que ese es también otro de los temas que, en fin, si os veo así tolerantes, y si no, también... Ah, mira, sí, todavía ya es que me vengo arriba. Esto sí, que esto puede ser... No, lo sé, pero vamos, si el mérito tiene volver, el mérito es volver. No, yo, en fin, ya terminé una cosa con más gente que al principio es algo, vamos, casi insólito. Entonces, no, pero vamos, ahí tranquilamente que os sintáis cómodos también y vamos, que no me frustro ni nada de eso. Pero bueno, hemos hablado justamente de Schoenberg, y ahí ya sí que podemos hablar de música, ¿no? Ahí saltaremos al Opus 25, su primera... A ver, Schoenberg, es que no tengo yo aquí tanta capacidad para... obra dodecafónica, ¿no? Que llamamos simplemente para tener mira, y la suite para piano, justamente Glenn Gould nos aparece, pues. Composición, insisto, así en un segundo plano, pero sí se percibe, yo creo, un orden, ¿no? Ya sí que hay, a diferencia de esa pieza, el Opus 11 que hemos escuchado antes, atonal, donde yo todavía hoy como oyente estoy perdido, aquí sí que es un orden que nos puede resultar todo lo ajeno, digamos, y demás, pero sí que hay una fuerza estructural muy pregnante. Sirvió esa pauta que llamamos eso, y que el pensamiento, digamos, serial, ¿no? La organización de ese parámetro que son las alturas, o esa dimensión de la música, de las alturas, ¿no? Las notas, a través de ese principio ordenador que es la serie. Bien,
Claro, sobre esto se puede uno extender muchísimo, pero vamos a avanzar en la historia porque para llegar a cosas que nos interesaban, ¿no? Donde lo habíamos dejado antes. Pero bueno, sí, un paréntesis hay que hacer. Claro, todo esto en el contexto de atravesando, y esas crisis discurren en paralelo con la Primera Guerra Mundial, donde efectivamente los planteamientos acerca del orden, ¿no?, político y vital pues quedan sometidos a, en fin, a la más profunda crítica. Una reacción es esta, ¿no?, de la atonalidad, que luego conducirá a un nuevo orden en esa década ya de los años 20, neoclásica, ¿no?, en ese sentido, y al final esta suite para piano, pues 25, es una suite, ¿no? Esto que hemos escuchado es una giga, o sea que al final tiene tanto de novedoso como de tradicional, si se quiere ver así. Pero otras reacciones que conocemos en Zúrich y demás, pues es el dadaísmo, ¿no?, que es también decir, entonces, no, claro, ahí frente a la digamos, crítica de irracionalidad, es decir, claro, me dicen que lo que estamos haciendo, ¿no?, como poetas dadaístas o como tal, es irracional, mientras están pegando tiros por toda Europa, ¿no?, y mandando a chavales de 16 años a caer en la guerra más cruel de la historia, ¿no?, porque de nuevo las nuevas tecnologías, ¿no?, las balas Dum Dum, balas perforadoras, gas mostaza, todo eso, conviven con las trincheras, o sea que, claro, después ya, ¿no?, se funda Cruz Roja y todo ese tipo y se pone un poquito de, ¿no?, y protocolos de Berna, pero eso fue la cosa más salvaje y fue un trauma, ¿no?, o sea, que la respuesta más racional a todo eso es el dadaísmo. Es decir, ¿no?, es también desde ese punto de vista. ¿No? Y la puesta en cuestión del propio lenguaje, ¿no?, también. Eso ¿no? Es, ¿no? Y de la sea, posibilidad de rechazo, significar eso. Claro, y no sobre todo por la violencia de la guerra, sino por el uso del lenguaje, ¿no? Todo el periodismo, la corrupción del periodismo. Está Karl Kraus, que hemos hablado, Die Fackel, ¿no?, efectivamente, la perversión que él ya venía detectando, claro, y que no deja de ser, como la propia Primera Guerra Mundial, un preludio de lo que vendría, ¿no?, porque hay también pues, y encontramos también, ¿no?, desde los años 20 esa perversión del lenguaje que el nazismo va a hacer, ¿no?, apropiándose de cosas también. De nuevo, yo recuerdo de Stockhausen cómo vive desde la infancia y dice, claro, a mí me explicaba, dice, en el alemán, yo cuando era niño viví que ser fanático de algo, fanatisch, era de ser una cosa negativa a pasar de ser una cosa muy positiva. Era que nosotros ahora tenemos el fenómeno fan y estas cosas hablando del 4x4 y demás, pero eso fue una cosa de apropiación del lenguaje de los nazis y, hombre, claro que sí, hay que ser fanático. Fanático era una cosa buena, ¿no?, con su componente, insisto, de irracionalidad y demás, y claro, él lo vivió en su infancia, es algo que él ya tuvo percepción ahí, decir, chico, a mí, ¿no?, mi abuela me enseñaba tal que, hombre, ser fanático era una cosa así, ¿no? Es tal. Yo a veces he pensado eso como el entretenimiento, ¿no? Mi abuela siempre, no te entretenga, y ahora es ¿no?, el entretenimiento es, ¿no?, la industria del entretenimiento, parece que es un poco lo mejor a lo que puede dedicar uno su tiempo, ¿no?, el entretenimiento, ¿no?, el tiempo de ocio y tal. Y mi abuela era, no te entretengas. Bueno, pues esa apropiación política, digamos, de los términos, pero también en última instancia de los tiempos, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Bien. Schoenberg, 1874-1951, termina además eso en Beverly Hills, ahí exiliado y demás. Más triste todavía, era más joven, Weber, que hemos hablado, y que en el año 45, él era, bueno, claro, todos austriacos, y Schoenberg se tuvo que exiliar, pero también judío, ¿no?, que es también ya lo que le faltaba, y Weber se queda que Anton von Weber se lo quitó, pero en familia así noble, año 45, ya liberada, como se suele decir, Austria, y un soldado americano llega donde estaba él viendo, todavía en el año 45, estaba allí destacado, está encendiendo un cigarro Weber, es una cosa como muy confusa, el soldado que se asusta y tal, y le dispara y le mata. Esa es la tal. Bueno, pues poco antes de eso, insisto, año 45, todavía vamos, recién firmado el armisticio. En los últimos años de su vida, Anton Weber, que había nacido en 1883, y ferviente y muy riguroso practicante de la enseñanza schoenbergiana del serialismo, sí, pero se había quedado fascinado con una cosa que aparece en el griego antiguo, sobre todo en el griego clásico me refiero, en un par de diálogos en el Fedro y en la República, diálogos de Platón, y es una utilización del término nomos, ¿no?, que normalmente traducimos por ley, ¿verdad? Entonces, sí, también, por lo visto, en el griego clásico podía operar como melodía. ¿No? Esto es una cosa, ¿no? Nomos, una melodía. Bueno, esto, claro, que en el mundo griego tiene más sentido que para nosotros. Pero vamos, en todo caso, eso a Weber le fascinó en el sentido de que, claro, la melodía era la ley.
Dice, bueno, eso es lo que yo estoy, ¿no? La serie es eso, ¿no? Que la melodía, ¿no? Que te da una melodía, que esa es una sucesión de alturas, era la ley. Y entonces se plantea, nunca llega esto a llevarlo a la práctica, y no sabemos si estaban ahí sus intereses, pero dice, oye, la posibilidad de que la serie rija, gobierne el principio serial, no solo la melodía, las alturas, sino los otros aspectos de la música. ¿Sí? Bueno, esto es una cosa, insisto, que se queda ahí por desarrollar, efectivamente, y a él le matan en el año 45. Claro, Segunda Guerra Mundial, y vuelve a repetirse la historia, y bueno, a ver lo que nos esperará. Entonces, ahora hacemos el salto siguiente de generación, y es los que, efectivamente, una generación en la que encontramos a Stockhausen, a Pierre Boulez, Luigi Nono, ¿no? Esos que coinciden, año ya 46, recién terminada la guerra, en los cursos de Darmstadt, una ciudad cerquita de Frankfurt, una ciudad gruyère, ¿no? Atravesada, bombardeada, hecha polvo, ¿no? Y entonces Wolfgang Steiner, que quiere, claro, regenerar la vida cultural en Alemania, hay también apoyo económico de Estados Unidos, y esos pequeños jóvenes talentosos traídos, ¿no? Son los internationale Ferienkurse, ¿no? Cursos internacionales, eso era muy importante, ¿no? Entonces, pues tenemos al alemán, que es Stockhausen, al francés, que es Boulez, un italiano, Luigi Nono, y claro, prestos a reconstruir la vida cultural y, sobre todo en este caso, la música. Y claro, aquí la pregunta es, ¿desde dónde reconstruimos la música, ¿no? ¿Qué música hacemos? Todo esto que hemos estado aquí escuchando había pasado a ser intérprete musique, ¿no? Música degenerada, tanto como el jazz, por ejemplo, claro, música de los negros, calcula, ¿no? Todo eso había estado desterrado. Entonces, claro, estos jóvenes, ¿desde dónde empezar, ¿no? Bueno, se podía haber pensado en compositores que resistieron dentro de Alemania, Paul Hindemith, que a mí me encanta, una cosa así, o que sea Bartók, ¿no? Que hemos pensado y tal. Bueno, la idea sí que fue acudir, por una parte, a esta música, ¿no? del serialismo, que ya tenía como mérito que había sido rechazada por los nazis. Eso, desde luego, en este contexto, espero que se entienda un punto a favor, digamos, ¿no? Bueno, ya por aquí vamos bien, ¿no? El riesgo, para que quede claro, era eso, reproducir modelos, decir, bueno, oye, lo que, claro, es también, claro, yo he conocido, ¿no? Compositores alemanes así, octogenarios también de eso, o Werner Henze, que decía, claro, ¿cómo escuchas tú la novena de Beethoven? Así, yo es que, claro, de pequeño, todos los discursos en la radio que en mi casa se escuchaban, ¿no? Durante la guerra, terminaban, ¿no? Goebbels y tal, y luego la novena de Beethoven. Entonces, claro, que me digan el himno de la alegría y estas cosas, para mí es, claro, esa idea de la ¿no? perversión del lenguaje que decíamos. Bien, entonces aquí la idea va a ser de tabula rasa, ¿no? Romper con la tradición, efectivamente, y en ese sentido, esa música serial desconectada de la tradición, ¿no? de una nueva música, así la había llamado el propio Schoenberg, Neue Musik, la nueva música, podía ser un punto de arranque. Y en particular, esta idea de Webern, que no llegó a consumar, que era aplicar el principio rector de la serie, no solo a las notas, a las alturas, sino también a los otros, que ahora llamaremos parámetros, los ritmos, ¿no? Porque claro, en el dodecafonismo de Schoenberg, ¿no? y de Weber, pues la serie me dice si ahora viene un re o un sí, ya no decide, ¿no? Mi gusto, ¿no? Es la serie, no, es que esto no es que ahora me suena mejor re, tal, es la serie. Pero es el compositor todavía en el dodecafonismo el que decide si este re suena más fuerte o más tal, si es fortísimo, mezzo forte, ¿verdad? Tal. O, de hecho, si esto lo interpreta un fagot, ¿no? O un clarinete, ¿no? Eso es el compositor el que sigue decidiendo. Bueno, en este paso siguiente, históricamente, que vamos a llamar serialismo integral, porque se aplica a todos los elementos, todos los parámetros de un término sonido, hay una serie que gobierna las dinámicas, ¿no? Y entonces, pues, primero va el mezzo forte y después de esto va a ser un fortísimo y esto va a ser pianísimo y tal, y eso es. Que eso se entrecruzará casi como una matriz matemática con esta altura, ¿no? Esto coincide, esto va a ser un re bemol, ¿no? Que es también, sí, y incluso una serie me puede determinar, no, y esto lo interpreta la viola, esta nota tal, y ahora esto lo interpreta, sí, e incluso se llegará, esto fue un problemático también, pero tiene mucho que ver con lo que estamos, las duraciones, ¿no? Que es también decir, y también la serie es la que me dice si esto es una redonda o esto es una semicorchea, ¿se entiende, no? Las que van así y todo eso, ¿no? Y hasta los tempi en algún momento. Claro, esto sí que nos abocaba a una música nueva, ¿no? Esto ya sí que más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado, pero es que precisamente de eso se trata y es lo que en la perspectiva actual tenemos que interpretar de este gesto intelectual y estético. Se trataba de romper con el modo de subjetividad antiguo. Es decir, el razonamiento que nunca se explicita en estos jóvenes veinteañeros, pero es, claro, hay un modo de expresión musical que nos ha llevado al Holocausto. Claro, ahí está Adorno diciendo, ¿no?, si es posible la poesía después de Auschwitz. Entonces, claro, tendremos que hacer, ¿no?, tabula rasa y empezar a reimaginar la música, ¿no?, que es también, y ahí surge también una
reimaginación, algo sucede, debería, o no, no, sí. Venga. Venga, fantástico, sí. Eso es, ¿no? Y dejamos sonando aquí a Boulez y también, digo, por si alguien se quiere, no, es también Boulez. Ay, no, pero esto lo tengo yo en las, espérate un segundito, en la estructura. Bueno, no, si no molesta ni nada, ¿no? También es también, bueno, eso, que es también a lo que llega, y esto, bueno, es ya una obra de los 60, ¿no? Las estructuras, y aquí ya es estructuras para 2 pianos, de nuevo el piano como laboratorio, medio minuto, y todo viene regido por la serie en esta obra que vamos a escuchar. Esto es, claro, una música desde el punto de vista inhumana, en el sentido que a ningún humano se le hubiese ocurrido esto si no crea ese dispositivo, esa mecánica. Y dirá el propio Boulez ya en el año 63 sobre esta música, y dice, no, yo es que he compuesto esta música con ajenidad a la percepción humana. Claro, ¿no? La serie tiene su propia lógica y demás. Bueno, pues este es el primer libro. Si queremos, ¿no? Es bueno, ¿no? Sí, es que para eso estamos. Sí, pues también esto es. Abandonar los modos de sentir propios hasta ese momento de... Quiere desaparecer Boulez, porque Boulez ya no es el que decide si esto es re o esto es mi, no. Algo será también cultural porque Sí, esa es una revisión u otra cosa. Al ser humano dice, bueno, está dando lo posible por alejarse de ahí, pero claro, nosotros en la realidad, claro, yo llego aquí, si no veo el pasado, yo identifico. No seguimos en el pasado, ¿no? Bueno, pero además si lo hace con frecuencias audibles y quiere hacer música no humana pero que pueda oír un humano. Es para el oído humano, pero no es humana. Ahí de nuevo, y ahí habría que empezar de nuevo